Bienvenidos, daremos inicio a la unidad número 1 de la Cátedra de Análisis Macroeconómico, de la cual haremos una introducción a la macroeconomía. Hablaremos sobre variables económicas, el flujo circulatorio y los modelos económicos. Una de las variables económicas más importantes que se basa esta materia y lo que es toda la macroeconomía es el producto. Se define como el valor de todos los bienes y servicios finales generados en una economía en un periodo de tiempo dado, generalmente un año. Esto no contempla los bienes intermedios que se producen. Tampoco incluye el trabajo de las amas de casa, la producción para autoconsumo, actividades ilegales y otras que no puedan ser computadas. Existen dos alternativas para medirlo. Puede ser sumando el valor agregado de todas las actividades económicas o a través de la medición de las retribuciones a los factores de la producción. Tenemos distintas formas de expresar el producto. Una de ellas puede ser haciéndolo de forma bruta, el producto bruto, que incorpora a la inversión total, es decir, todas las nuevas inversiones y las variaciones de stock, y también como producto neto, es decir, que a esas inversiones se le reducen las amortizaciones o las depreciaciones. También los podemos concebir como producto nacional o producto interno. El producto nacional es aquel que producen todos los agentes económicos, tanto dentro como fuera del país, pero los cuales pertenecen a ese país en cuestión. En cambio, el producto interno es toda aquella producción de bienes y servicios que se realizan dentro de un país, es decir, todas aquellas empresas que residen en el país, sean de origen nacional o de extranjera. Tenemos también formas de evaluar el producto a través de los precios de mercado de los bienes y servicios o a través de los costos de los factores que se integran a la producción. Puede ser a precios corrientes, es decir, tomando los precios de un año dado, o a precios constantes tomando los precios de un año que se lo toma como base. También tenemos diferentes maneras en las que se puede expresarse la renta o el ingreso de acuerdo a las variables que se incorporan o que se excluyen de su cálculo. La renta nacional, que la podemos denotar con la sigla YNN, evaluada a costos de factores. La renta personal, a la cual a la renta nacional se le restan los beneficios que son distribuidos en las empresas, los impuestos sobre esos beneficios, las cargas sobre la seguridad social, las transferencias que reciben las familias y también añadirles las transferencias que provienen del resto del mundo hacia el país. Una vez que se obtiene la renta personal, podemos hallar la renta disponible haciendo la disminución a la renta personal de los impuestos directos que afectan a ese ingreso. Otra de las variables importantes para observar la coyuntura de un país es el desempleo. ¿Qué es el desempleo? Es el conjunto de personas que al no tener una ocupación buscan activamente un trabajo. Es decir, aquellas personas que no están trabajando pero que lo buscan activamente. Tiene una alta incidencia en el producto, dado que a medida que hay una mayor cantidad de gente que trabaja, hay mayor cantidad de gente que produce. Y eso también impacta económicamente, dado que hay una mayor cantidad de gente que trabaja, que percibe ingresos, y eso ocasiona un efecto sobre el bienestar. Otros indicadores ocupacionales básicos que están en relación con el mismo son los indicadores de actividad, los indicadores de empleo, de subocupación y también el de desempleo.
Todos estos son medibles. Otra de las variables que se definen en la macroeconomía es la inflación. La inflación se determina dado que es un aumento sostenido en el nivel general de precios a lo largo de un tiempo, ¿sí? Es decir, implica medir cómo varían los precios entre dos periodos consecutivos o respecto de un año base. Hay dos formas con las cuales se puede medir utilizando dos números índices. Uno de esos números índices es el índice de las PER, el cual utiliza la producción y los precios de los bienes producidos, pero mantiene fija la canasta para un año base. Por ejemplo, es el índice al precio del consumidor que se utiliza para medir la canasta final de los consumidores. Otro índice es el de Pash, que se diferencia en que establece una canasta en cada periodo. Por ejemplo, el utilizado para calcular el defractor del Producto Bruto Interno. ¿Cuál es la importancia que tiene la inflación en una economía? Tiene efectos sobre la misma, no es neutral, dado que provoca transferencias de ingresos entre diferentes sectores de la economía. También desalienta la inversión, por ende afecta el crecimiento de la misma. Produce alteraciones en los precios relativos y deteriora el saldo presupuestario. Estas son las causas más importantes o los efectos que tiene la inflación sobre la economía de un país. Aquí vemos un gráfico donde se mide a través del tiempo los distintos niveles de Producto Bruto Interno, donde se puede observar el Producto Bruto Interno potencial, del color más oscuro, y luego el Producto Bruto Interno realmente que suscitó en ese periodo en ese país. Y se pueden ver las diferencias. En este cuadro se ven las variaciones de la tasa de inflación mensual para la ciudad de Buenos Aires, en donde se van evaluando los distintos porcentajes en los cuales fue variando la tasa inflacionaria desde el periodo 2006 al 2010, mes por mes. Se puede observar que en la mayoría de los casos los picos de inflación se dan en los primeros meses del año, especialmente en el primer trimestre. Luego empieza a decaer a finales del año. Otra de las variables que se pueden ver en gráfico es la evolución trimestral de las tasas de desocupación y subocupación en el total de aglomerados urbanos desde el primer trimestre del 2003 en adelante. Esto es en base a información del INDEC, donde podemos ver la tasa de desocupación y la tasa de subocupación, cómo fue disminuyendo desde el año 2003 hacia el año 2012, trimestre por trimestre. De acá también podemos observar las formas en las cuales se miden temporalmente estas variables macroeconómicas. Continuamos con el flujo circulatorio de la economía en su forma muy sencilla para poder entender cómo los distintos factores y los distintos mercados se interrelacionan entre sí. Partimos desde el punto en que hay dos sectores, ¿sí? Uno son las familias, como aquellas que tienen todos los recursos, ¿sí?, que ofrecen a otro sector, que son las empresas que se encargan de utilizar esos recursos y transformarlo en bienes o servicios, ¿sí? El flujo tiene dos flujos, uno que es de
bienes o servicios, un flujo real, y el otro es un flujo de dinero o de pagos por los bienes o servicios adquiridos, ¿sí? Se parte desde las familias, las cuales ofrecen los recursos que tienen, que puede ser fuerza laboral, recursos naturales, pueden ofrecer también capital y capacidad empresarial, que se conglomera en el mercado de factores de los cuales las empresas obtienen esos recursos para su producción. De esa forma, esas empresas producen bienes y servicios que los llevan al mercado de bienes para devolverles de forma transformadas a las familias, ¿sí? Y obviamente ofreciendo una mayor cantidad de bienes y servicios que las distintas familias en sus distintos ámbitos no podrían producirlos por sí solas. De esta forma, las familias obtienen de las empresas por esos recursos, tanto naturales, por su fuerza laboral, un intercambio de dinero que viene dado por los salarios que se paga por las manos de obra, los beneficios que se obtienen de la capacidad empresarial, las rentas por los recursos naturales o alquileres, por ejemplo, y los intereses por el capital que aportan. De estas maneras, con esos ingresos, las familias pueden hacerse de los medios para pagar los bienes y servicios que se adquieren en el mercado de bienes. Es un flujo de ida y vuelta que muestra de forma simplificada el funcionamiento de la economía. En la economía hay un método para estudiarla, ¿sí? Hay un procedimiento de análisis económicos que comienza con la observación. De esta manera, por un método inductivo, se induce a una hipótesis, a un pensamiento de lo que podría ser esa cuestión, el resultado de esa cuestión. A través del método deductivo se llegan a teorías y leyes, por lo cual es concebida una ciencia que luego, mediante la verificación o la contrastación en la observación, se determina si se cumple o no ese modelo o esa observación con lo enunciado en las teorías. De esta forma, y mediante el estudio y los procedimientos, se hace una evaluación y se crean los modelos económicos que permiten expresar de forma sencilla lo que ocurre en la economía. Los modelos son una representación simplificada de un conjunto de relaciones económicas que se expresan de forma o en términos matemáticos. Son instrumentos internamente lógicos que se utilizan para describir el comportamiento de las economías. Pero se tiene que tener en cuenta que al usar los modelos hay que verificar y observar y tener en cuenta cuáles son los supuestos en los cuales ese modelo puede ser aplicado. Dado que tal vez si cambian los supuestos o las circunstancias, las respuestas que nos brinden no serán las adecuadas. Entonces, de esta manera se pueden aplicar los modelos económicos. Un modelo está compuesto por ecuaciones que expresan las interrelaciones funcionales entre las variables que están afectadas por parámetros, las variables que son magnitudes mensurables que van asumiendo diferentes valores dentro de ese modelo. Los parámetros, que son factores que constituyen el peso de la influencia de las variables que tratan de explicar el nivel de otra variable y cambian si cambian las condiciones de tiempo y espacio en cada modelo.
También podemos encontrar constantes que no varían y permanecen iguales en todo tiempo y lugar. Podemos clasificar los modelos de la siguiente manera. Según la ley de correspondencia entre las variables, pueden ser lineal o no lineal. Según la especificación probabilística, puede ser de forma determinista, o aleatorio. Según se admitan o no infinitas soluciones, pueden ser completo, y si no se admiten infinitas soluciones, se lo denomina incompleto. Puede ser también uniecuacional cuando se trata de que en el modelo se haya una sola ecuación, o en el caso de que haya dos o más ecuaciones, se lo denomina multiecuacional. Y en el caso de que se incorporen o no variables agregadas, podemos hallar un modelo macroeconómico cuando incluye variables agregadas, ¿sí? Por ejemplo, consumo, inversión, gasto público, o si no incluye variables agregadas, estamos hablando de simplemente un modelo microeconómico. También podemos clasificar las ecuaciones que van incorporando estos modelos. Pueden ser de comportamiento, es decir, que son contrastables empíricamente. Se pueden contrastar en la realidad. Pueden ser de conductas, legales o técnicas. También podemos encontrar de definición o de identidades, que surgen del postulado teórico y se verifican siempre para cualquier valor de variables que intervienen. Y cuando estas ecuaciones quieren lograr o incorporan el equilibrio como un prerequisito, se llama un modelo económico de equilibrio. Podemos también clasificar las variables. Podemos determinar variables endógenas o exógenas. Esto es, exógenas son las que se incorporan al modelo y vienen dadas. En cambio, las endógenas son las que se explican mediante ese modelo. Cuando hablamos de variables temporales, podemos hablar de variables con rezago o sin rezago, es decir, variables con rezago cuando vienen incorporados en periodos anteriores al periodo determinado en el modelo, o sin rezagos cuando se trata de variables que se explican en el mismo espacio temporal. Por ejemplo, de un año dado. Podemos también hablar de variables observables, las que se pueden determinar fácilmente, o aquellas no observables o también denominadas latentes, que permiten que sean explicadas o deben ser explicadas mediante la conjunción de otras variables. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se quiere incorporar a un modelo variables como el comportamiento empresarial, que no hay una medición estricta sobre cómo se realiza, sino que debe ser explicada por un conjunto de otras variables. También podemos encontrar variables flujo o variables stock. Las variables flujo son las que se determinan a lo largo de un periodo, en cambio las variables stock están medidas en un momento determinado. De esta manera, y explicado una vez los modelos, comenzaremos con la explicación e insertándonos en el primer modelo macroeconómico y fundamental. Es el de oferta y demanda global. La oferta global implica o incorpora el total de bienes y servicios disponibles a lo largo del periodo. Por su lado, la demanda global es el total de bienes y servicios que se utilizan. En este caso, la demanda global viene determinada por las variables Y más M, que serían producto nacional más importaciones, que debe igualarse al consumo, a la inversión, al gasto público y a las exportaciones.
La producción nacional son todos los bienes y servicios que se producen en una economía, que viene denotada por la letra Y mayúscula. Las importaciones son todos los bienes y servicios que se adquieren desde el exterior, denotado con la letra M mayúscula. El consumo privado es aquel que es utilizado por las familias, es todo el consumo que realizan las distintas familias en un país. La inversión privada es la acumulación de los bienes que sirven para producir otros bienes. El gasto público es el consumo e inversión públicos, es decir, lo que consume o invierte el Estado, ¿sí? Por ejemplo, la compra de muebles para las oficinas públicas o el pago de los sueldos a empleados públicos. Y por último encontramos las exportaciones, que son todos los bienes y servicios que se producen en el país, pero que tienen como destino el exterior. De esta manera se logra uno de los principales equilibrios. Teniendo en cuenta todas estas variables, podemos lograr el equilibrio macroeconómico y así finalizar con el estudio de los distintos modelos y de esta manera finalizar con la clase.